de la Escuela de Evangelización Juan Pablo se unen a nuestras transmisiones, pues darle la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, esperando que esta noche pues tengamos un avance bastante sustantivo sobre el curso de Cristología que estamos llevando a cabo. Hoy nos toca hacer un análisis de la imagen cristológica que nos presentan los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tan importantes que los evangelios nos aportan para conocer a Jesús, estudiar hoy y para posteriormente estudiar a Paulo, la cristología paulina y ver un poco las cartas que circularon para los cristianos. Muy bien, vamos a ir directamente al primer evangelista, ¿verdad? Que en este caso sería Mateo. Mateo nos va a dar una imagen de Jesús, de un Mesías profeta, de un maestro, de un siervo esperado. Y son apenas, digamos, unas pequeñas pinceladas de lo que es la figura de Jesús. De Mateo tenemos muchas cosas interesantes que decir. En primer lugar, de que él dirige sus evangelios propiamente a la comunidad judeo-cristiana, puesto de que es el evangelio que es escrito en lengua aramea y hebrea. ¿Para qué? Porque él ocupa presentar a esta comunidad a Cristo como el Mesías, como el esperado, como el profeta. Entonces, vamos avanzando. En muchos pasajes el evangelista señala el cumplimiento de una palabra o de un acontecimiento del Antiguo Testamento, porque el interés de él como escritor sagrado es que lo profetizado en el Antiguo Testamento, todo aquello que señalaba a Cristo como el Mesías, como el Salvador, entonces todo eso él ocupaba que se reflejara también en la idea del Evangelio. Jesús es el profeta como los antiguos profetas, pero es más que un profeta, es más que Salomón, es más que Jonás, es más que Ezequiel, es más que Isaías, puesto que él le da plenitud a cada una de esas profecías que son puestas en el Antiguo Testamento y que solo alcanzan su máxima plenitud en el Nuevo Testamento a través de la figura de Cristo. Su mensaje es una llamada a la conversión y una promesa de la misericordia. Como los antiguos profetas, igual. Si usted quiere ser profeta, ya sabe los requisitos. Usted será perseguido, malinterpretado, combatido y hasta probablemente sea asesinado, a como le sucedió a muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Bien. Entonces, Jesús también se nos muestra como un maestro. En este evangelio vamos a encontrar los grandes discursos del Señor, como el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Entonces, nos da una serie de elementos nuevos al cristianismo que antes no tenían o no estaban revelados plenamente. Por ejemplo, recordar, por ejemplo, de que antes, en los primeros códigos que manejaban los pueblos judíos era un código pagano, por ejemplo, si me sacas un ojo, yo te mato. Después viene un nuevo código, ya con la ley y los profetas, es ojo por ojo, diente por diente, pero ahora Jesucristo cambia la historia y dice, si tu enemigo te pega en una mejilla, ponga usted la otra. Cambia rotundamente y le da plenitud, ¿verdad? Se sienta como los maestros e instruye con sabiduría a un grupo de discípulos. Él llama, él selecciona, porque él asigna a un grupo de discípulos la tarea que ellos van a realizar posteriormente, pero la enseñanza primera la reciben de su maestro y en este caso es Jesucristo. Recuerden que en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, sobre todo en los evangelios, vamos a encontrar expresiones de que él enseñaba de una manera extraordinaria, que era un gran maestro, un gran pedagogo,
¿verdad? Y entre su pedagogía, nosotros podemos encontrar una pedagogía bastante durita, porque hay momentos en que Jesucristo anda por diferentes comunidades alrededor de Jerusalén, Betania, Samaria y todos esos lados. Hay donde dormir, no hay donde recostarse, no hay comodidad. Eso es parte de una pedagogía también que tiene Jesús como maestro. O como cuando llama a sus discípulos, teníamos una parte, por ejemplo, Pedro era una persona, digamos, de muy poco conocimiento, pero teníamos a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, alguien de números, alguien con bastante sabiduría y conocimiento. De la misma manera también aquel discípulo que le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué significa decirle a un judío que está debajo de la higuera? Los maestros judíos, los maestros de la ley, ellos enseñaban debajo de sombras de árboles. Por eso es que Jesús le dice, yo te vi debajo de la higuera enseñando, ¿verdad? Entonces, estábamos delante de una comunidad, digamos, diversa, con personas con mucho conocimiento o personas con muy poco conocimiento. Sin embargo, Jesús es el maestro por excelencia y su pedagogía es extraordinaria y muy llamativa. Muy bien. Jesús es un siervo, es el siervo de Dios, lo habíamos visto anteriormente. Él es el manso y el humilde de corazón, Mateo 11:29. Cumple dócilmente la voluntad del Padre y hace el bien con amor y humildad. Sana los corazones que tiene, sana a los que tienen el corazón quebrantado y cura a los enfermos. Siempre Jesús fue diligente con las personas que tenían una dificultad, tanto física como espiritual. Y nos revela que Él es el Hijo de Dios, siendo manso y humilde. ¿A quién? A los mandatos del Padre. Como lo dice Él en Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Es interesante esta expresión, este versículo del Evangelio según San Mateo, porque la revelación queda oculta a los grandes pensadores, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. A ellos, a esos sabiondos, a esos inteligentudos, les queda oculta la presencia de Jesús como Mesías y como Salvador. Más sin embargo, Jesucristo se revela a los humildes, aquellos que necesitaban tener un bálsamo en una figura como Jesús. Vamos a seguir adelante y nos vamos a encontrar también con la figura del Mesías profeta. Y aquí es muy importante, hermanos, por lo que les hacía mención anteriormente. Del Antiguo Testamento tenemos una gran, pero gran cantidad, una enorme cantidad de textos bíblicos que les pudiéramos llamar proféticos, que solo se cumplen en la figura de Jesús. Solo en la figura de Jesús es que tiene un cumplimiento, digamos, un tanto meridiano. Entonces, en Deuteronomio 15:18 vamos a encontrar una figura de un Mesías restaurador. ¿De qué tipo de restaurador? Es de lo que hablábamos, yo creo que fue en la primera o en la segunda intervención que tuvimos, en la segunda sesión, cuando decíamos de que los judíos tenían una mentalidad de un Mesías guerrero, ¿verdad? Teníamos al Mesías dadívico y teníamos al Mesías glorioso. Entonces, esa mentalidad estaba plasmada en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, una figura de Mesías restaurador. El libro de Isaías se presenta un anuncio se presenta un anuncio de este profeta ideal. Isaías 61 del 1 al 3. Pero es con la figura profética del siervo de Dios. O sea, no es como ellos lo esperaban, es totalmente distinto. Que el mesianismo tomará un matiz diferente del mesianismo davídico. La salvación ya no vendrá de un rey guerrero al estilo de David, sino a través de un siervo sufriente.
ya no es esa figura guerrera como lo esperaban los discípulos. Su mismo círculo íntimo esperaba de Jesús una instauración de un reino entendido como humano, como lo que nosotros vemos, reyes, ministros, gente importante. Por eso es que ellos se apresuran y en el momento que van para Jerusalén, Jesús se angustia de escucharlos hablar, cuando ellos van pensando en ocupar puestos, ocupar lugares importantes. Por eso aquella mujer, la mamá de aquellos dos discípulos, se le acerca y le pide dos puestos importantes alrededor de Jesús. Y la respuesta de Jesús es que esos campos están ya reservados, ya tienen dueño. Entonces, esa es la situación que se presenta alrededor de la figura mesiánica. Por eso es que también Mateo nos hace ese énfasis en Isaías y les pido por favor que busquen Isaías 42, 1 al 4, 49, 1 al 6 y 50 del 4 al 9. En estos tres pasajes vamos a encontrar la figura de ese siervo doliente. En estos tres pasajes vamos a ver cómo ese siervo doliente nos va a redimir y cómo era necesario ese sacrificio para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y también cómo ese siervo doliente definitivamente es Cristo. Entonces, seguimos estudiando a Mateo y cuando escribe su evangelio se dirige a cristianos procedentes del judaísmo. Presenta las ideas siguientes. Jesús es el Mesías esperado por Israel, pero su propio pueblo no reconoce la verdad. Su propio pueblo se niega a reconocerlo como Mesías. En algunos momentos, algunas personas se vieron fúricas por las expresiones de Jesús y al verse molestos querían apedrarlo, querían matarlo, porque consideraban de que lo que estaba diciendo Jesús era una blasfemia. En segundo lugar, dice que Mateo quiere revelarnos el misterio asombroso de Jesús. Para ello presenta a Cristo con nombres y títulos que pueden comprender bien sus oyentes judeocristianos. ¿Por qué es importante para Mateo colocar los nombres y los títulos refiriéndose a Jesús? Para que se cumplan las profecías. Por ejemplo, hijo de Abraham. ¿Dónde lo menciona? En Mateo 1:17. Hijo de David, Mateo 2:2, cuando sana a aquel ciego. Eh, eh, aquel ciego que pegaba gritos fuertes y la gente le decía, cállate, no nos dejas, cállate. Y lo callaban fuertemente. Y él seguía y gritaba aquel hombre, hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de hombre, Mateo 26:64. Este hijo de hombre claramente nos los explica Daniel 7:13-14, porque es un título escatológico, un título del final de los tiempos, y que esa figura de hijo de hombre se cumple en Jesucristo. Siervo doliente, ya habíamos visto los pasajes anteriores, pero Mateo también tiene una mención directa a Jesucristo en 12:18, ¿verdad? Y lo tenemos que relacionar o confrontar con Isaías 41 o 53:4, igual con los textos mencionados anteriormente. Entonces, estos títulos para Mateo son importantes porque cada uno de ellos refieren a un título mesiánico. Cada uno de ellos refieren a Jesús como verdadero Mesías. Cada uno de ellos señala a Cristo que es realmente el Mesías esperado, realmente es el Mesías, el siervo doliente, el que va a restaurar el reino de Dios. Pero ojo, cuidado en recoger la idea de que va a ser un Dios guerrero que va a instalar un reino de esa manera. No, él va a hacer una redención de una manera diferente. Bien, otros detalles que podemos encontrar, el Cristo de Mateo es realmente el Dios con nosotros, es el Emmanuel, es ese Dios con nosotros. Mateo 1:23 nos lo dice, que van a ser un hijo varón y que ese será llamado el Dios con nosotros.
Igualmente, ¿cuál era la profecía que existía en el tiempo del Antiguo Testamento? Con el profeta Isaías nos dice que una virgen dará a luz a un hijo varón y que le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa el Dios presente, el Dios con nosotros. Es el hijo predilecto de Dios. Recuerden que cuando se da el bautizo, ¿verdad? Baja la paloma y se escucha la voz de Dios Padre, donde dice, este es mi hijo amado, mi hijo predilecto. Proclamado así por sus discípulos también en Mateo 14:33 o Mateo 16:16. Aún diremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es el Salvador y el Maestro. Y Jesús es el nuevo Moisés, transformando la ley antigua a su pureza original. O sea, dándole plenitud a la ley antigua y poniendo una ley no distinta, sino que la misma ley, pero con el espíritu original. Finalmente, el Cristo que nos presenta Mateo es el Señor Todopoderoso. Título muy importante, hermanos, en el Evangelio de Mateo, y se los dejo de tarea que lo tengan que buscar y subrayar en sus Biblias. 80 veces se menciona el de el Señor Todopoderoso. Esto significa una afirmación constante de que Jesús es Dios. Y entonces esa afirmación es importante porque se cumple en Mateo. Vamos a pasar al otro evangelista. En este caso sería el Evangelio según San Marcos. San Marcos se representa como un león. ¿Ah? San Marcos se cree que fue una persona que obtuvo todos los datos de su evangelio de parte de Pedro. Recordemos que Marcos no es discípulo de Jesucristo, sino que más bien es discípulo de Pedro. Entonces, ¿cómo nos los presenta San Marco? Como hombre, hijo de Dios, hijo del hombre, Salvador, Cristo, libertador. Esas son, digamos, las características más importantes que nosotros podemos encontrar de la manera que Marcos nos presenta la figura de Jesús. El Cristo de cada día, hombre como nosotros, es que nos presenta, eh, nos cuenta Pedro en su aventura de que él lo tuvo 2 años con él, 2 años con él, que Pedro lo vio comer, dormir, hablar, rezar, lo vio enojado en el templo, en la sinagoga, lo vio afligido, vivió una vida agitada. Ese era Jesucristo. Como lo decíamos, es un hombre que tenía una pedagogía bastante interesante y muchas veces fuerte. Hay varias partes de la Sagrada Escritura que el Señor, en una de ellas dice, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantármelos? Oigan, qué de tierno tiene eso, más bien qué rudo, porque el Señor era exigente con sus discípulos. Vean, no tengo dónde acostarme, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene nada, así que el que quiera venir en pos de mí, véngase, ¿verdad? Y aquellos haciendo números, aquellos cupones haciendo números de que iban a ocupar puestos importantes. Sin embargo, Cristo les aclara esa situación. Continuando, Marcos no duda, por ejemplo, en recoger ciertos rasgos que son contradictorios con la idea de Jesús. Incluso hoy en día nosotros tenemos una idea de un Jesús diferente a los evangelios. Hoy en día, por ejemplo, nosotros somos muy dados a copiar doctrinas que no son católicas, ni mucho menos nunca se han enseñado dentro de la iglesia. Y, por ejemplo, cambiamos hasta nuestros propios modos de oración, puesto de que, por ejemplo, lo hacemos dándole orden a Jesucristo, lo hacemos dándole, retándolo incluso en algunas ocasiones, porque a veces cuando yo digo, declaro, decreto, amarro, hago, quito, pongo,
por favor, cuidado con ese tipo de oraciones que no corresponden a la doctrina católica cristiana. Igual, Marcos nos presenta a este Jesús, Hijo de Dios, pues presenta el Jesús que no lo sabe todo. Vean qué interesante. Que ignora de qué hablan sus discípulos, puesto que Él les pregunta. Marcos 9, 16, 33. Que no sabe cuándo será el final de los tiempos. Porque le preguntan, Señor, ¿cuándo vendrá todo esto? No lo sé. Solo el Padre lo sabe. Se asusta ante la muerte. Claro, recuerdan ustedes en el momento de la pasión, ¿verdad? En ese momento tan complicado, todo lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Se asusta, la manera de actuar de Jesús resulta desconcertante, puesto que sus parientes desconfían en él y hasta decían que se había vuelto loco. Recuerdan que le dicen, aquí llegaron, le preguntan, ¿y este qué? Y le dicen, no, y pues no sabemos qué le pasó, qué mosquito le picó, pero ellos sabían su origen, entonces por eso los cuestionaban a los parientes de Jesús y en algún determinado momento le dijeron a María que los acompañara porque creían que su hijo se había vuelto loco, ¿verdad? Qué dura esas palabras para que tuvo que haber escuchado María de la manera en que se referían a su hijo Jesucristo. Muy bien, el Cristo de Marcos es ante todo el Jesús con sus discípulos. Su primer acto es llamarlos y escoger luego a 12 para estar con él. Jesús llama, convoca a los 12. Se acerca a Pedro, invita a Andrés, invita a Felipe, invita a Jacobo, que es Santiago, invita a cada uno de los discípulos a unirse. A mí me encanta la invitación que le hace a Mateo. Sígueme. Y me encanta la reacción de Mateo. Lo dejó todo. Lo dejó todo. Los fariseos atacan a Jesús para socavar la confianza de los discípulos y que lo abandonan. Hermanos, es que como Él es el maestro, entonces lo quieren poner a prueba con la ley, con los profetas, con la idea de ellos debilitar a Jesús como maestro, digámoslo en español, dejarlo en ridículo para que los discípulos se sintieran mal y dijeran, no, este maestro la verdad no tiene ni conocimiento, ni autoridad, no tiene nada. Por lo tanto, no vale la pena seguirlo. Pero Jesucristo, ustedes saben, con toda su inteligencia, pues respondía bien a las preguntas y por el contrario, eran los grandes doctores de la ley los que fallaban. También Jesús, seguimos, instruye a la gente en Marcos 6:34. Marcos intenta decirnos que Jesús enseña con su manera de vivir y actuar. Por eso los milagros ocupan la mayor cantidad de espacio en su evangelio. Jesús da a entender que ha llegado el reino y que Él tiene el poder sobre el mal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de milagros y milagros en los dos vías, tanto en lo espiritual como también en lo físico. Y ahí es donde vamos a encontrar muchos milagros interesantes, como por ejemplo cuando expulsó a los demonios y esos demonios se fueron a colocar en aquella manada de cerdos. Ahí es donde se dan hechos como por ejemplo que cuando Jesús saca un demonio, él dice, yo sé quién eres tú, y él que hace le ordena silencio. Entonces, por eso es que a eso nosotros le vamos a llamar secreto mesiánico. Él manda a callar porque él no quiere que se den cuenta de que él es el Hijo de Dios. Marcos también usa con frecuencia el título de hijo del hombre. 14 veces lo utiliza. ¿Por qué hago mucho de esta mención, hermanos? Porque también esa figura de hijo de hombre se va a repetir en el libro del Apocalipsis. Por cierto, en el libro del Apocalipsis. Esta referencia toma sentido fuerte de ser celestial, un juez que viene de Dios, quien Dios entrega el juicio a toda la humanidad.
Por eso es que este título solo se cumple en el verdadero Mesías, porque Él es el que va a gobernar con vara de hierro, como lo dice el libro del Apocalipsis, a todas las naciones. Él es el que va a hacer el juicio para todas las naciones. El título menos usado por Marcos es el de Hijo de Dios, ¿verdad? Tenemos Hijo del Hombre, Hijo de Dios, pero Marcos lo ubica en la introducción de su evangelio. Y recordemos que en el relato de la pasión lo proclama el centurión romano al pie de la cruz. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí lo vamos a encontrar. Muy bien, ahora nos dirigimos hacia el Evangelio de Lucas. Lucas es muy interesante. Lucas narra muchos aspectos importantes de la vida de Jesús, puesto que Lucas, recordemos dos cosas. Primero, que Lucas no es judío, es un pagano convertido al cristianismo. Y lo segundo es que Lucas va con Pablo hacia Jerusalén. Según la tradición, ¿verdad? Lucas se reúne con María, por eso es que hay muchos detalles importantes de la vida de Jesús en la infancia. Vean que es el evangelio que más habla de la infancia de Jesús, y eso es algo muy importante. Para Lucas, Cristo es el centro del tiempo y de la historia de la salvación. Ya sabemos que también Lucas escribe el evangelio, pero también escribe Hechos de los Apóstoles. Y para conocer su cristología es preciso considerar la lectura de los dos libros, porque entonces vamos a ver ese complemento de los dos libros. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a la otra diapositiva. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor desde que nace. Nosotros vamos a encontrar ese relato de que en Lucas, capítulo 2, versículo del 9 y 32, que es el Señor. Es el Señor de la transfiguración, Lucas 9, 28, 36. Y el pueblo lo reconoce como tal para alabarlo. Recordamos cuando en algún momento el pueblo judío quiso volverlo rey y él se hizo escapado, se retiró a las montañas con las mismas alabanzas con que Dios es glorificado. Vean, hermanos, para cualquier sacerdote judío, escuchar lo que escucharon, pues ya se los había dicho anteriormente, pero se lo repito, escuchar que alguien diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, y escuchar de que aquel hombre ya había dicho que ese era el hijo de David. Ay, hermanos, eso sí era para ellos como una bomba enorme que les iba a estallar de frente. Y eso, por eso es que ellos lo combaten, ellos lo persiguen, porque saben de que definitivamente Jesús es un maestro diferente, un profeta no común, como ellos lo están acostumbrados a verlos. No, este profeta era distinto. Y eso es lo que les daba temor a ellos, perder su status quo para que otro viniera y los sustituyera. Y veían en Jesucristo un peligro. Jesús es el Salvador de los hombres y Jesús es la salvación de Dios porque es el perdón. Lucas es el gran evangelio de la misericordia. Es el evangelio que nos muestra de que Jesucristo nos perdona a todos sus hijos. Perdona a Zaqueo, a la pecadora, al paralítico, al buen ladrón. Afirma que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No a los justos, sino a los que estaban perdidos. Esa es la diferencia de Lucas con los demás, con los otros dos evangelistas, ¿verdad? Que es muy importante tenerla presente. Continuamos. Al inicio del Evangelio de Lucas presenta también el plan de salvación compuesto por las promesas divinas hechas a los antiguos padres, o sea, las profecías hechas a los profetas del Antiguo Testamento y que preparan el nacimiento del Hijo de Dios, Señor de toda la historia y de toda la humanidad. Estos tres cánticos son, por ejemplo, el Magnificat, que lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 46-56, el Benedictus
que también lo encontramos en el capítulo 1, versículo del 67, 69 y siguientes, y el Nunc Dimittis, que es Lucas 29, 32. Son proclamaciones bastante fuertes sobre la figura de Jesús. Estos cánticos se dirigen plenamente a las maravillas del Señor. Por ejemplo, el Magnificat es precioso. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha visto la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes obras en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a todos los pueblos de generación en generación. Hermanos, el Magnífica es una proclamación de que Cristo es el Salvador, el Mesías. Continuamos. También nos habla Lucas del Espíritu de Dios que llena la vida de Jesús y que se manifiesta públicamente. O sea, hay una expresión neumatológica, o sea, una expresión de unión con el Espíritu del cual Jesucristo está lleno. Jesús lo recibe del Padre y lo da a sus discípulos y a todos nosotros. Hechos capítulo 2, 38. Si lo pedimos en oración, Lucas capítulo 11 y versículo 13. Recordemos que Jesucristo sopla sobre ellos y les da el espíritu de la verdad. Sopla sobre ellos y les da el poder de atar y desatar pecados, ¿verdad? Y recordarles, hermanos, que ese espíritu de la verdad es el Espíritu Santo, que conduce a toda su iglesia, a todos los caminos de la verdad. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como el Evangelio del Espíritu, que anima a esta comunidad de Pentecostés. Por eso es que es importante que ese espíritu, ese paráclito, ese que nos iba a conducir a toda la verdad, fuera venido, fuera enviado. Y qué dicha que acabábamos de celebrar ahorita el domingo pasado la fiesta de Pentecostés, donde la iglesia pide al Espíritu Santo. Lucas también destaca que la salvación es para todos los pueblos. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Hechos 15:7. Es que ciertamente recuerden de que hay discusiones sobre la marcha, puesto de que la iglesia también está compuesta de personas humanas y obviamente a veces diferimos en cuestiones de opinión. Sin embargo, vemos como la autoridad de Pedro, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo, se pone en pie y declara que que todos los hombres merecen la salvación, porque el Señor es Señor de toda la historia, de todos los pueblos, y que caminan hacia la plenitud realizada por la persona de Jesucristo. Vamos al cuarto evangelista, que es el Evangelio según San Juan. San Juan es un evangelista diferente. Ya Juan tiene una visión. Ya Juan conoce la escritura de sus demás hermanos. Juan escribe un poquito más tardío, pero ya Juan tiene una visión cristológica totalmente diferente a la de Marcos, a la de Mateo y a la de Lucas. Sabemos que San Juan Evangelista, y según lo que nos dice la tradición, le ha atribuido la composición del Evangelio que lleva su nombre, aparte de las 3 cartas y además del libro del Apocalipsis. Vamos avanzando. ¿Cómo podemos resumir nosotros cómo entender la cristología que San Juan nos va a dar de Jesús? De la manera siguiente. Vamos a leer Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Ojo cómo lo expresa el evangelista. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han palpado acerca del verbo que es vida. O sea, nosotros los testigos, nosotros los que conocemos por ser testigos de Jesucristo. Nos llama y también a nosotros nos invita a ser esos testigos de Cristo.
Muy bien. Continuando, para Juan Jesús, ¿quién es? Es el Verbo, es la palabra del Padre que se ha hecho carne. Esto es hombre como nosotros. A esto se refiere el Evangelio de San Juan en el prólogo. ¿Qué dice el prólogo? La palabra encarnada, la persona de Jesucristo, que es el Hijo unigénito de Dios, el Salvador, la luz de la vida, Jesús que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. El Cristo de Juan es igual a nosotros. Se cansa, pide agua a una mujer samaritana porque tiene sed. Le gusta tener amigos como Lázaro, Marta, María. Siente dolor por la muerte de Lázaro, por su amigo, y llora por él. Asiste a una boda en Canaán, se enoja con los comerciantes del templo. Entonces se dan cuenta de que todas esas características humanas de que Juan nos las presenta a Jesucristo como una persona normal, que tiene lo suyo, tiene sus amigos, tiene necesidad física, fisiológica, su cuerpo necesita agua, como usted y como yo. Siente dolor a la hora de una pérdida. También Cristo llora por una pérdida, y una pérdida de su mejor amigo, de Lázaro. Asiste a una boda. ¿Para qué asiste a una boda? Para bendecir, para divertirse, para compartir, para hacer comunidad, para ser parte de una celebración, de un nuevo nacimiento, de una familia. Entonces vemos que Jesús se mueve definitivamente en un contexto humano. Se enoja con los comerciantes del templo. Claro, cualquiera se indigna de ver que estén pasando situaciones irregulares en los templos, ¿verdad? Y los primeros que tienen que dar el ejemplo, pues son los sacerdotes, los obispos, los seminaristas. Entonces ahí es donde nosotros podemos poner en ese contexto el texto de Juan 2:15, cuando él se enoja al ver todo lo malo que se estaba haciendo dentro del templo, que es la casa de Dios. Bien, continuamos. Y con base a lo que San Juan nos dice de Jesús, podríamos interrogar al maestro y obtener de él ciertas respuestas. Entonces, nosotros le pudiéramos preguntar a Jesús, ¿de dónde vienes? Su respuesta sería del Padre. ¿Ah? ¿A dónde vas? Al Padre. ¿Qué haces? ¿Las obras o la voluntad del Padre? ¿Qué dices? Realmente nada sobre él, sino lo que ha visto del Padre. Jesús es el revelador del Padre. Vea lo que le dice a Juan en Juan capítulo 14, versículo 9. Felipe, el que me ve a mí, está viendo al Padre. Asegura que el que ve a Cristo, ve al Padre. Por eso también nosotros vamos a encontrarnos en las parábolas. Hermanos, tenemos parábolas del fin del mundo, del fin de los tiempos, y tenemos palabras, digamos, apocalípticas, palabras, parábolas que nos dan el rostro del Padre y las parábolas de la misericordia. Y entonces Jesús dice y comienza en la parábola. Había una vez la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Es como el Padre, que siembra en tierra fértil, siembra en tierra mala, siembra en lugares espinosos. Ese es el Padre. El Padre se parece a El Padre se parece a un sembrador. El Padre se parece a un hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y que uno le pidió la herencia, etcétera. Bien. Y para concluir este pequeño recorrido sobre los evangelios, Juan nos presenta a Jesucristo en varias formas. Él es el pan vivo bajado del cielo, Juan capítulo 6, versículo 51. Él es la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículo 1.
Juan es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, Juan capítulo 10, versículo 11. Jesucristo es la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Es la puerta hacia la vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar esas características de Jesús. Recuerden la primera, Él es el pan de vida bajado del cielo. Y recordamos también que en Éxodo se pide que baje del cielo un pan que es alimento para el pueblo judío. Ahora él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, hermanos, con este pequeño recorrido que hemos hecho sobre los 4 evangelios cronológicos y el evangelio de Juan, podemos darnos una idea de quién es la figura de Jesús para cada uno de ellos y también podemos hacer una relación a quién está dirigido los diferentes evangelios. Muy bien, si tienen alguna pregunta o alguna. Entonces, hermanos, pues agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, su participación en estos cursos. La próxima semana sí vamos a hacer un pequeño repaso sobre la cristología de Pablo, pero también vamos a ya empezar a introducirnos sobre la cristología y su desarrollo histórico, sobre las herejías que han habido, sobre la figura de Jesús, ¿verdad? Sobre el modalismo, sobre el agnosticismo y algunos autores sagrados que definitivamente nos van a dar a nosotros y también autores no católicos, no cristianos, sino que testimonios de autores como Flavio Josefo, como el mismo Talmud, o también la misma Torán, o Plinio el joven, que hace diferentes referencias a la figura de Jesucristo como hombre histórico que existió en esa época. Y tenemos que revisar todo eso y sobre todo pues el tema de las herejías, que también es muy importante, que por cierto hay herejías que en la actualidad son asumidas por algunos grupos como los mormones, como los testigos de Jehová, algunas líneas pentecostales como los unicitarios, que tienen de esas herejías antiguas parte de sus doctrinas, las cuales ellos transmiten a las personas que se congregan con ellos, pero que a la vez es importante que nosotros los cristianos las tengamos que comprender y conocer, puesto que son temas muy importantes como por ejemplo la Trinidad de Dios o la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Es muy importante que conozcamos estos detalles sobre la doctrina. De verdad, hermanos, yo por mi parte, pues agradecerles a ustedes la presencia y este espacio a todos ustedes que nos regalan para poder compartir de parte de nosotros, de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, invitarlos y exhortarlos a que sigan creciendo en fe y en espiritualidad y que aprovechemos estos recursos que la escuela pues ha puesto a la disposición de todos ustedes para que inviten a otros hermanos y también se quieran formar, crecer tanto en espiritualidad como en nuestra sana doctrina. Por mi parte, pues muchas gracias y a todos, pues muy buenas noches.